Bienvenidos, queridos hermanos, a este día número 5 del mes de septiembre, mes dedicado a la palabra de Dios, el mes de la Biblia. Y en esta ocasión, para esta cápsula de evangelización, quisiera iniciar preguntándote y pidiéndote que traigas a tu mente, a tu pensamiento, ¿cuál es aquella riqueza que tú tienes en tu vida? ¿O cuáles son aquellas riquezas que tú consideras preciadas el día de hoy? ¿Qué es aquello a lo cual tú le has dado o consideras de mayor valor, un valor supremo, un valor invaluable para tu vida? Yo estoy seguro que muchos de ustedes trajeron a su pensamiento a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a su esposa o a su esposo, a sus hijos. Muchos de ustedes también trajeron a su mente, a su pensamiento, el trabajo, que también se considera una riqueza. Otros tal vez trajeron a su mente algunos aspectos materiales que a base de trabajo y esfuerzo los has conseguido y que consideras como parte de la riqueza de tu vida. ¿Qué nos dice el Señor acerca de las riquezas? Nuestro Señor Jesús en el Evangelio nos dice que nos dediquemos, que nos esforcemos por acumular riquezas, pero no las riquezas de aquí, las riquezas terrenales, las riquezas que dice el Señor que el óxido o la polilla corroen, sino que nos preocupemos por alcanzar, por conseguir las riquezas para el cielo. Incluso dentro de las bienaventuranzas, Jesús en el Evangelio de San Lucas, una de las bienaventuranzas dice, dichosos los que tienen espíritu de pobre. ¿Por qué? Porque de cierta forma Jesús daba esta enseñanza de desprendimiento, de no afanarse por las riquezas. ¿Pero a qué tipo de riquezas se refería Jesús? Pues precisamente a las riquezas que te apartan de Él, a las riquezas que pudieran apartarte de conseguir la vida eterna, como le pasó a aquel hombre rico, aquel hombre que lo tenía todo, pero que al mismo tiempo cumplía todos los mandamientos, pero no quiso apartarse de su riqueza. ¿Cuál riqueza? Pues la riqueza material. En nuestro caso, ¿cuál es nuestra gran riqueza? Aquella riqueza que nos pudiera o impedir conseguir la vida eterna o que nos ayuda a conseguir la vida eterna. ¿Y por qué digo que hay riquezas que nos ayudan a conseguir la vida eterna? Porque la palabra de Dios es una riqueza. La palabra de Dios es un tesoro invaluable. San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? San Pablo le decía a los colosenses, le decía a aquellas primeras comunidades cristianas, que la palabra de Dios es rica, la palabra de Dios es un tesoro. ¿Cuántos de nosotros al iniciar con esta cápsula imaginamos la riqueza de la palabra? A veces nos vamos más por las cuestiones materiales o las cuestiones sentimentales. Y no digo que no sean una riqueza, porque el trabajo, el esfuerzo, pues ha costado para obtener una casa, un auto. Pero consideremos lo siguiente, que hay cosas, aspectos materiales que van a caducar, que se van a terminar, que se descomponen y que pasan a un segundo plano. Muchos tal vez habrán pensado en la salud, que en estos días la salud pues es una riqueza. Sin embargo, la palabra de Dios en sí es rica. La palabra de Dios es un tesoro. Y como dice aquella parábola del Evangelio de San Mateo, aquel hombre que la encuentra, aquel hombre que la descubre, es tanta su alegría, es tanta su emoción, que es capaz de dejar las otras riquezas. Es capaz de dejar cualquier otra cosa material por acercarse a la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza, porque dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, Isaías 40, 8. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Es decir, las cosas materiales se terminan,
las cosas caducan, pero la palabra de Dios, ella permanece para siempre, permanece a nuestro lado, no tiene caducidad, es una gran riqueza. ¿Y qué nos dice la carta dogmática Dei Verbum en el numeral 25? Escuchen estas palabras tan hermosas, mostrando y resaltando la gran riqueza de la palabra. Dice así: es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas que se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no se escuche en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le ha confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, escuchen esto, es hermoso, las inmensas riquezas de la palabra divina, las inmensas riquezas de la palabra divina. Por lo tanto, la palabra de Dios es una riqueza que debemos de considerar dentro de nuestra vida, una riqueza que no se termina, una riqueza que permanece para siempre. Busquemos las cosas del cielo, aspiremos a las cosas del cielo. Tenemos en nuestras manos una gran riqueza, la palabra de Dios, la palabra que permanece para siempre. Te invitamos a compartir esta riqueza de la palabra con tus demás hermanos. Que la palabra de Dios, que es rica, siga edificando nuestras vidas. Que Dios los bendiga en este día, queridos hermanos. Un abrazo y un saludo para todos.